¿Y si te dijera que existe un espacio invisible, un campo infinito de sabiduría, energía y posibilidades que está disponible para ti en este mismo instante? ¿Y si ese lugar fuera real y pudieras acceder a él no desde la mente, sino desde tu conciencia? Bienvenido, bienvenida a este espacio sagrado. Soy Actemika Binkamid y hoy quiero invitarte a un viaje profundo hacia lo que llamamos el campo cuántico. Es el lugar donde la energía precede a la materia, donde tu intención se convierte en creación y donde tu corazón puede abrir puertas que tu mente jamás se imaginó. En esa enseñanza vamos a comprender cómo, al salir de modo supervivencia, al entrar en coherencia cardíaca y al dirigir la atención hacia el presente, comenzamos a reprogramar nuestra biología, nuestra energía y nuestra realidad. Hoy no venimos solo a escuchar información, hoy venimos a recordarnos, a sentirnos, a reconectar nuestro poder interior. Así que te invito a respirar profundo, a abrir tu corazón y a permitirte entrar en esta experiencia con mente abierta y alma dispuesta. Y si esta enseñanza resuena contigo, bueno, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir cada nueva entrega y compartir este mensaje con otras almas que también estén listas para despertar. Porque cuando compartimos luz, la red se expande y la conciencia colectiva se eleva. Así que bienvenidos al camino del ser, bienvenidas al campo cuántico. Y bueno, amados y preciosos seres, bienvenidos nuevamente a este viaje de conciencia. Gracias por estar presentes, gracias por permitirse siempre tener un espacio para este crecimiento espiritual. Hoy continuamos con nuestra tercera entrega de esta enseñanza transformadora, que es un camino que nos está llevando a recordar algo que en realidad pues siempre ha estado dentro de nosotros, y es la capacidad de cambiar nuestra vida desde adentro, desde el origen, desde la raíz invisible de lo que todos somos, de lo que todos formamos parte, de esta creación infinita, maravillosa, y que es la expresión misma del amor de un creador. Y pues haciendo como un poquito el recorrido, recordando lo que hemos venido trabajando, pues en esas sesiones anteriores hemos comprendido algo fundamental, y es que la mayoría de los seres humanos vivimos en automático. ¿Mm? Se vive desde programas antiguos. Entonces, estamos siempre sumergidos dentro de memorias emocionales, desde una cantidad de hábitos repetidos, desde todos esos pensamientos que pues constantemente se están repitiendo cada día, como si fuera ahí un eco, ¿no? Un eco silencioso de ese pasado. Y también hemos comprendido que si nosotros seguimos pensando lo mismo, si seguimos sintiendo lo mismo, reaccionando igual, entonces seguimos construyendo inevitablemente el mismo futuro. Y ese futuro se vuelve un futuro predecible. ¿Por qué? Porque pues simplemente nace desde una energía vieja. Pero en este recorrido vamos teniendo llaves. Esas llaves que se nos van entregando a medida de que cada uno de nosotros va despertando. Y entonces es como esos juegos, videojuegos que cuando se entra en un juego, vas cumpliendo unas metas y vas llegando a unos checkpoints, por decirlo así. Y entonces ahí tienes nuevas aperturas.
parecido, como por poner un ejemplo, pero es que en la medida en que tú vas comprendiendo cómo funciona la divinidad de tu ser y cómo te puedes conectar con un campo cuántico mucho mayor, entonces empiezas a abrir esos baúles de los tesoros, porque vas comprendiendo cómo puedes trabajar dentro de ti, cómo puedes aprender a desaprender y alinearte con la verdad del ser. Entonces, una de esas grandes llaves es que cuando el ser humano se detiene y respira, cuando se toma un momento en el día para volver al presente, cuando se logra observar y tomar el control, justamente ahí, en ese instante, ya no es una víctima de su propia biología, sino que en ese instante comienza a convertirse en un creador. Porque la verdadera transformación no inicia cuando el mundo cambia afuera. La transformación no inicia cuando se cambia de presidente. La transformación no inicia cuando tú tienes más dinero. ¿Mm? Inicia cuando tú decides cambiar tu estado interno. Y lo más poderoso es que este cambio no solamente es emocional o es un cambio espiritual. Esto conlleva a entrarte a estados mucho más profundos de sanación, porque ese cambio se vuelve un cambio biológico, un cambio energético, incluso un cambio neurológico, porque tu cerebro empieza a cambiar. Es decir, tu cuerpo responde a tu conciencia. Por eso esta enseñanza, pues, o las enseñanzas que traemos aquí en el servicio planetario, no son solamente información, vienen siendo activaciones que aprende a realizar los presentes, los participantes, con conciencia. Es el momento en el que empezamos a comprender que no basta con solamente saber, no basta solamente con tener conocimiento. Realmente, pues es importante, sí, ok, sino que realmente lo que conlleva todo ello es que es necesario aprender a hacerlo, que no se quede ahí, sino que yo lo active dentro de mí. Aprender a hacer cómo cambiar el cuerpo, aprender a hacer cómo reprogramar la mente, cómo romper con las identidades viejas, cómo dejar de ser el mismo ser humano que repite el dolor, la queja, el sufrimiento y comenzar a construir una versión superior. Cuando tú trabajas dentro de ti, cuando tú empiezas a construir una versión superior, ahí es que nos damos cuenta y observamos cómo durante mucho tiempo pues nos hemos acostumbrado a lo que teníamos, a lo que nos dieron. Entonces nos acostumbramos al miedo, se empezó a construir el estrés, la ansiedad, el sufrimiento. Pero nosotros durante ese viaje hemos creído que eso es normal, ¿sí? Pero cuando tú entras al presente, pero con decisión, cuando te sostienes en el silencio, cuando tú eliges la visión del futuro, cuando tú eliges una emoción elevada, cuando tú eliges sostener tu propia energía, entonces estás entrenando al cuerpo para poder obedecer al alma, no a lo exterior. Ya dejas de obedecer a los patrones implantados.
empiezas a conectar con ese susurro del alma que simplemente abres tu propia comunicación interna. Y eso es lo que estamos recordando en este viaje, que el ser humano puede trascender sus propios límites, que podemos nosotros activar nuevas capacidades internas, que la sanación viene desde nuestra conciencia, que nosotros podemos expandir nuestra energía, que podemos y aprendemos y somos conscientes de cómo elevar nuestra frecuencia y que nuestro destino definitivamente puede cambiar. Pero cuando eso sucede, ahí, solamente cuando entramos en esa conciencia, es cuando empiezan a aparecer las señales. Porque entonces te das cuenta que empiezas a tener coincidencias perfectas, que hay sincronías, que hay encuentros, que hay oportunidades. Es como que la vida te empieza a llevar a los sitios indicados, te coloca con las personas adecuadas y las oportunidades se abren. ¿Sí? Como si la vida respondiera a la nueva vibración que tú empiezas a emitir. Y entonces aquí comprendemos que cuando tú cambias tu energía, realmente también estás cambiando tu realidad o esa realidad se reorganiza. Y hoy vamos a profundizar un poquito más esa evidencia poderosa, que incluso personas en condiciones extremas han logrado activar su cuerpo, su mente y su conciencia, porque comprendieron que la clave es una sola: no rendirse ante el cuerpo, sino aprender a guiar. ¿Mm? No obedecer al miedo, sino simplemente atravesarlo. Es no estar sujetos y anclados a vivir en el pasado, sino desde tener un presente consciente para poder tener una mejor visión futura. Entonces, en la entrega del día de hoy, vamos a hacer un viaje dentro de nosotros mismos. Y aquí es que el mensaje es muy claro, que no hay excusas cuando empiezas a hacer y a darte cuenta tú mismo. Tienes que experimentarlo, porque entonces no se queda solamente en la teoría de alguien que viene y te lo dice, sino que tú lo vives, tú lo experimentas y solo ahí es donde tú puedes decir esto funciona o no funciona. Te aprendes tú a desapegarte del dogma, de la creencia, de que pues así me lo dijeron y así me quedó y así funcioné en automático con una información, sino que realmente entras en el viaje y lo experimentas. Eso no se trata de que no solamente es creer, sino que realmente es practicar. Y este es el tiempo del creador consciente. Ahí es cuando te conviertes en el creador. Tomas tú el control. Así que vamos a empezar este viaje recordando pues todo el camino que hemos recorrido, pero como siempre, abrimos nuestro espacio, abrimos el espacio cuántico, donde en este lugar donde nos encontramos 39 personas conectadas, perdón, así no estemos en el mismo lugar físico, sí estamos en un espacio cuántico, entramos como en ese espacio virtual, pero que al mismo tiempo es exactamente igual de sagrado, como si estuviéramos presentes en un círculo sagrado. Por ello, siempre se invita a iniciar siempre a través de una conexión, a través de un decreto, a través de la asistencia, para que la luz infinita, amorosa, siempre
nos cuide, nos proteja en el sitio donde cada uno de nosotros nos encontramos. Así que yo los invito en este momento, vamos a entrar a tomarnos este momento sagrado para conectar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, profunda, y la llevas ahí a tu corazón. Volvemos al aquí, a la hora, a nuestro presente sagrado. Amada presencia divina, amado Padre, Madre Dios, fuente infinita de amor y vida, en este instante sagrado venimos ante ti con humildad, con gratitud y con completa apertura de nuestra mente y nuestro corazón. Nos reunimos en este espacio en unidad como almas despiertas, con corazones dispuestos, como seres que recuerdan que hay un propósito más alto latiendo dentro de cada uno de nosotros. Hoy nos abrimos a la ciencia sagrada del ser, a la biología divina que habita en nuestro cuerpo y a la verdad profunda de que fuimos creados no solo para sobrevivir, sino que hemos sido creados para vivir en plenitud, en gracia y en perfección. Amada fuente, te pedimos que en este encuentro seas tú respirando en nosotros, que seas tú guiando nuestras palabras, que seas tú iluminando nuestro entendimiento y que seas tú activando en nuestro interior los códigos de luz que nos correspondan. Invocamos la presencia amorosa de nuestros sagrados guías, de los maestros ascendidos, de los seres de luz, ángeles, arcángeles y todos aquellos guardianes del amor y de la sanación. Y pedimos que este espacio sea sellado en protección, en pureza y verdad. Que toda energía discordante sea disuelta, que todo pensamiento limitante se apague, que todo miedo sea transformado en confianza. Hoy declaramos que entramos en coherencia, entramos en orden, entramos en alineación, que nuestro corazón se abra como un sol interno y que su campo se expanda como un templo vivo de luz. Que nuestras glándulas sagradas, nuestra glándula pineal sea bendecida, sea limpiada, activada y elevada en el perfecto equilibrio, para que podamos percibir con claridad, con intuición y con visión interna. Que nuestro tercer ojo despierte suavemente y que el puente de luz entre el corazón y la corona se ilumine en nosotros, activando el puente arcoíris, el puente antacarana de interconexión divina. Así, amada presencia, sagrado espíritu de la vida y del amor, yo soy. Hoy elegimos salir del pasado, salir del estrés, salir de la programación antigua y entrar en el campo infinito de posibilidades. Hoy elegimos recordar a ese superhumano que habita en nuestro interior, la conciencia creadora, la conciencia sanadora, la conciencia que puede transformarlo todo. Bendice este encuentro, bendice cada palabra, cada respiración, cada silencio.
Permite que todo lo que el día de hoy estamos por recibir sea parte de un bien mayor, de un bien individual, de un bien colectivo, para nuestra evolución, para nuestra sanación y para el despertar del humano en Gaia, porque ya está hecho. Gracias por ello. Gracias porque ya somos guiados. Gracias porque somos siempre sostenidos. Y declaramos este espacio abierto en luz, en amor y en verdad. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Así es, yo soy. Conciencia crística en unidad universal. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien, amada familia, muchas gracias por conectarnos en esta red de corazones y de almas sintientes. Y vamos a hacer ese camino del día de hoy que nos habla acerca de la evidencia del cambio, de ese lograr vencer la materia y activar el creador interior. Entonces hoy vamos a profundizar en algo que es clave dentro de este proceso de transformación y de lo que significa realmente el despertar. La verdadera prueba del cambio no es lo que tú sabes, sino lo que tú practicas. Porque cuando empezamos a entrar en este camino, a caminar este sendero, pues nos damos cuenta de que el cuerpo normalmente empieza como a resistirse. Y esa resistencia pues realmente es normal porque el cuerpo ha sido entrenado durante muchos años para vivir anclado a otros espacios diferentes. Casi siempre es esperar todo de afuera, ¿no? Desde el miedo, el estrés, desde la supervivencia. Pero la transformación realmente comienza cuando tú dices, no importa cómo yo me sienta, no importa los dolores que traiga, no importa todo lo que seguramente en ese momento me pueda confundir, voy a sostenerme en este principio de practicar lo que la nueva información que me llega. Voy a darme esa oportunidad. Y aquí hay algo que es muy importante, porque muchas veces creemos que porque ya hemos llegado a una edad, ya no hay oportunidad, ya lo que es fue. ¿Sí? Y aquí no importa si eres joven o si eres mayor, no importa realmente si te encuentras en óptimas condiciones físicas o no. No importa si tu historia fue muy dura, si has sufrido mucho o no, porque realmente se ha visto una y otra vez en muchos testimonios y en muchos estudios científicos que incluso personas en condiciones extremas han logrado cambiar su biología, han logrado transformar su mente y han logrado activar estados de conciencia superiores. Y entonces, esto nos deja un mensaje muy claro, y es que nosotros siempre tenemos excusas, siempre. Y cuando tú colocas excusas, frenas tu propio proceso, no te das la oportunidad. Cuando no hay excusas, es cuando tú decides definitivamente recordar el propio poder que está dentro de ti.
porque por más difíciles que sean las situaciones físicas, así las podemos ver extremas, incluso cuando hay diagnósticos difíciles, incluso cuando el miedo aparece, pero se libera el ser, se rinde ante la divinidad, ahí es cuando el alma toma el mando. Y el cuerpo siempre va a querer volver a lo conocido, siempre, esa es su reacción, porque él siempre va a querer volver al hábito. Y, y puede que todo ese hábito sea como esa energía discordante, pero lo que pasa es que como eso es lo que el cuerpo conoce. Entonces cuando tú te sientas en un momento de silencio, te sientas a meditar, cuando tú decides entrar en ese espacio del silencio, del vacío, cuando tú decides cambiar, pues lo que muchas veces sucede es que el cuerpo trata de decirte no, mejor no, tú no puedes, esto no va a funcionar, esto es completamente inútil, no, ya está demasiado tarde para que te pones en eso, ¿sí? O estás enfermo, recuerda el diagnóstico que te dieron, no hay nada que hacer, no eres capaz, pero normalmente esa voz no eres tú, esa voz es la voz del programa que traes. Y la evolución comienza cuando tú aprendes a observar y decir, no, yo no soy este programa, yo no soy este pensamiento, yo soy la conciencia que lo observa. Y ahí entonces te desapegas de vivir en automático. Ahí es donde realmente tu conciencia empieza a despertar. Entonces, todo este camino nos está llevando y es muy insistente, muy insistente que los guías y los maestros nos lo recuerden constantemente, nos lleven nuevamente a que podamos integrar esa información que sucede en nosotros, porque nos muestra que es algo que inevitablemente se suele aparecer en el humano, por eso el humano suelta, no se convierte en ese ser persistente, porque la transformación realmente ocurre en quienes se mantienen firmes, incluso en las situaciones más difíciles, porque claro, habrá días donde el cuerpo no quiera y habrá días donde la mente diga, ay no, hoy no, mejor mañana, eso mejor empiece la otra semana, o no tienes tiempo, tienes muchas cosas que hacer, pero no hay tiempo para ti. Pero justamente, muchas veces, el día que más te cuesta es el día donde más cerca estás de romper la programación. ¿Mm? Es el día donde el cuerpo está soltando información vieja y no nos damos cuenta que ese día que a veces preferimos más bien echarnos la cobija encima, ese día es donde el sistema justamente se está reacomodando, donde toda tu energía es el día en que se está moviendo. Y bueno, no es que uno como humano esté fallando, lo que pasa es que el cuerpo le da miedo cruzar un umbral nuevo. ¿Mm? El cuerpo no lo reconoce y dice, mejor no, yo tal vez creo que esto no funciona. Mm, y se han observado casos, según los estudios médicos de la ciencia actual, donde personas que estaban al límite con enfermedades realmente muy difíciles, muy fuertes, en condiciones que definitivamente parecían irreversibles, logran activar estados de transformación profunda. Y entonces, yo siempre lo digo, eso te lleva a ti a observar que no es que esa persona tenga algo especial,
o que es más bendecida. Lo que hay en ella está dentro de ti también. ¿Mm? El cuerpo puede estar débil, pero la conciencia puede estar completamente fuerte. Y cuando ella toma el mando, simplemente ella es la que dirige al cuerpo. Es la energía la que dirige la materia. No es la materia dirigiendo la materia. Es la propia energía de la conciencia la que empieza a dirigir la materia. Y ahí simplemente el cuerpo responde. Tenemos que comprender que la biología no es una prisión. La biología es un campo que se puede programar de nuevo. Entonces, la práctica no viene siendo solamente una práctica espiritual, sino que se convierte en una ciencia viva. Entonces la ciencia empieza a confirmar lo que antes solamente se podía escuchar dentro de tradiciones antiguas, por allá, en todos los ancestros. Y la ciencia empieza a ver que cuando el ser humano entra en estados elevados de conciencia, se activan procesos internos completamente reales. Se empiezan a activar nuevas ondas cerebrales, que antes el cerebro no se observaba, no se veía que eso pudiera suceder. Empieza a activarse una coherencia cardíaca, porque el corazón empieza a mantener su pulso en un equilibrio, se desacelera y empieza, cuando se dice coherencia, empieza a tener un pulso coherente con el movimiento de las ondas del cerebro. Y entonces se empiezan a activar neurotransmisores. Y algo muy interesante, los genes se empiezan a activar. Y entonces en esos estudios se han dado cuenta que cuando una persona entra en un estado de conciencia elevado, todos los procesos de regeneración celular se activan, incluso los procesos que solamente suceden durante el descanso se pueden activar dentro de un proceso de expansión, de reconexión, de silencio. Y esto empieza a ocurrir, ¿es por qué? Porque el cuerpo empieza a recibir señales nuevas, empieza a recibir señales que ya no están ancladas en el miedo, en el dolor, en la angustia, sino que empiezan a ser emitidas por la recalibración de la energía interna. Y ahí, en ese preciso instante, es donde se activa el tiempo del creador. Ya no es solamente tener el conocimiento, sino que empezamos a aplicar la sabiduría dentro de nosotros. Es como saber que eso que estoy recibiendo lo puedo activar en mí. Entonces empezamos a ir pasos más elevados, porque ya no se trata solamente de un despertar, ya no es solamente creer en una transformación, ya no es solamente decir yo puedo. Ahora es el tiempo en que empiezas a comprender cómo te entrenas, cómo practicas, cómo te puedes sostener. Y entonces te das cuenta de que es el tiempo de empezar a vivirlo. Y entonces viene, poco a poco vamos comprendiendo que el ser humano que se transforma es el que define completamente toda su estructura biológica, celular, y empieza a observarse en una visión futura como un ser completamente en luz y ya deja de vivir en la historia pasada. Porque cuando tú aprendes a tener una visión clara, entonces tu mente empieza a construir
unas nuevas rutas neuronales. Y cuando tú sostienes esa visión cada día, tu cuerpo empieza a creer que eso ya es real, porque tú le estás dando una nueva información y él empieza a desaprender para volver a entrar en una nueva experiencia de aprendizaje. Él comienza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que los guías y los maestros nos dicen y cuál es la información que nos entregan? Es que el trabajo tuyo, en qué está y en qué lo debes enfocar. Lo primero, en sostener tu visión, en sostener tu emoción elevada, en sostener tu coherencia, en lograr sostener tu energía. Y lo más importante, todo te va a llevar a sostener tu práctica. Y ahí es donde el cuerpo se rinde, deja de resistirse a una programación anterior y empieza a alinearse con la nueva energía que tú, la nueva información que tú le empiezas a entregar. Entonces tú comienzas a hacer este proceso con disciplina, con amor y con coherencia. Y simplemente la vida empieza a mostrarte señales. Todo eso que empieza a sincronizarte y que te sorprendes. Y te sorprendes. ¿Mm? Eso solamente ocurre y es una respuesta de la energía cuántica, porque la energía cuántica observa en ti que tu frecuencia cambia, que tu campo cambia, que tu energía cambia. Y solo ahí empiezas a reorganizar toda la información de tu ser. Pero como decimos que hay que practicar, pues lo vamos a practicar. Entonces ahora, en este momento, si es posible para ti, que sería lo ideal que lo pudiéramos hacer todos en unidad, y es que vamos a entrar en esa coherencia cerebral y en esa expansión. Y vamos en este momento a dejarnos guiar por los maestros que van a dirigir esta meditación. Son ellos los que nos van a dar todas las herramientas que ellos observan en cada uno de los presentes, su campo cuántico, su energía. Y esta meditación dirigida, pues simplemente nos va a mostrar cómo cada uno empieza a recibir realmente lo que necesita de acuerdo a cómo ellos nos van guiando. Así que nos vamos a dejar llevar por la energía de la luz. Vamos a tener una experiencia, dicen los guías, que puede transformar vidas, estados de conciencia, que puede transformar biologías, y vamos a dejarnos seguir por todo este camino maravilloso de los hermanos de la luz. Vamos en este momento a ubicarnos en completa calma, en completa tranquilidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una respiración suave, profunda, sostenida. La llevamos a nuestro corazón y empieza a tener la conexión interna con el pulso, con ese músculo sagrado, el pulso y el latido de tu corazón. Exhalamos suavemente. Dejamos de conectarnos con el mundo exterior y volvemos al centro. Vamos de nuevo, vamos a tomar esa respiración suave, profunda, sostenida, de nuevo al corazón. Y ahí, en ese pulso, empiezas a observar cómo hay una esfera de luz
completamente blanca, que a través de este oxígeno sagrado la alimentas y ella empieza a expandirse suavemente alrededor de tu cuerpo. Y exhalamos suavemente. Vamos de nuevo. Vamos a tomar esa respiración suave, profunda. Y ahora poco a poco observas que esa esfera se empieza a expandir alrededor tuyo, aproximadamente 3 metros a la redonda. Y exhalamos suavemente. Hacemos que el tiempo no nos gobierne, que el mundo exterior simplemente se desvanezca y te encuentras en el aquí, en el ahora, en el silencio, en el vacío. Observa cómo tus hombros se relajan, cómo tu espalda se mantiene recta pero de manera suave, sin ningún tipo de tensión. Permites que tu rostro descanse, que tu cuerpo se libere de la tensión. Y tomamos nuevamente respiraciones suaves, pero conscientes, porque observas cómo cada respiración en ese oxígeno respiras partículas de luz, partículas de amor que se expanden dentro de ti. Y exhalas muy suave, liberando. Siente tus pies, relájalos. Observa tus piernas y relájalas. Siente tu abdomen y relájalo. Observa tu pecho y relájalo. Siente tus brazos, tus manos y simplemente relájalo. Permite que todo se suavice. Relaja tu cuello, tu cabeza, tu frente. Cada respiración es que te invita a un viaje de silencio, de comunión con tu ser. Estás en el espacio infinito. Vamos a imaginar cómo tu conciencia se empieza a expandir. No tu cuerpo, tu conciencia. Como si tu energía se hiciera mucho más grande que tu forma física. Observa y siente cómo se expande hacia el espacio infinito. Tu conciencia se expande hacia arriba, por encima de tu cabeza, mucho más allá de tu techo, mucho más allá del lugar donde te encuentres. Observa cómo esa conciencia viaja, se expande toda tu energía más allá del cielo, mucho más allá de las nubes, y empiezas a llegar hacia la atmósfera y la conciencia se expande mucho más allá de la atmósfera y llegas al espacio. Allí en el espacio infinito, simplemente pregúntale a tu alma, ¿qué tan lejos puedo llegar con mi conciencia? ¿Qué tan profundo puedo sentir lo que es el infinito?
Siente el espacio y el vacío a tu alrededor. Observa que ni a tu derecha hay nada, solo hay espacio. Al igual que a tu izquierda, solo hay espacio. Al frente, solo espacio. Atrás, solo hay espacio. Arriba de ti, debajo de ti, hay espacio. Es como si estuvieras flotando en una inmensidad completamente que no tiene límites. Ahora solamente permaneces ahí, en ese espacio infinito, en esa quietud, en esa amplitud. Ahora te das cuenta que entre ese espacio que te encuentras no está vacío, porque ese espacio está lleno de potenciales, está lleno de infinitas posibilidades, está lleno de energía y permaneces ahí conectado, conectada con esa inmensidad, sin ningún tipo de esfuerzo, solo sintiéndolo. Y respira suave y profundo. Y te sigues observando ahí, en ese espacio, en ese silencio. Ya no estás ni en el pasado ni en el futuro. Estás en el punto cero. Estás en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Estás ahí en el lugar donde todo puede cambiar. Y ahora ahí, en ese aquí y en ese ahora, entra lentamente y dirige tu atención hacia tu pecho, hacia tu corazón. No como un órgano, sino como un templo. Respira suave y profundo. Obsérvalo. Nuevamente tomas una respiración suave y profunda. Siente ese pulso, cómo estás dentro de él, cómo percibes su latido, su pulso. Coloca allí tu conciencia, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Lleva toda tu conciencia a tu corazón, a ese templo vivo. ¿Qué se siente estar dentro del corazón? Ahí donde estás colocando tu conciencia, tu energía, la vida despierta. Nuevamente vamos a tomar esa respiración suave, profunda. Es como si la respiración que tomaras la tomas desde el corazón. Desde ahí ingresa todo el oxígeno divino, toda la luz. Observa cómo
El espacio en cada inhalación que tomas se llena simplemente de luz pura. Observa cómo tu corazón se expande y dentro de ese templo, en cada respiración que logras ingresar cada vez más luz, ese templo se expande, se abre, se suaviza y ahí permites que el corazón confíe. Observas que te liberas del estrés, que tu corazón ya no late en desorden, la mente ya no se dispersa, la mente tiene atención plena, la energía se eleva, ya no permites que la vida se vuelva pesada, ya no permites que la energía caiga, porque ahí tú estás eligiendo una nueva frecuencia. Ahí es donde tú eliges regresar a ti. Y tomamos una respiración suave, profunda. Respira en tu pecho. Observa que esa respiración expande mucho más ese templo divino, ese templo sagrado de tu corazón. Y dentro de ese espacio que es luz, dentro de ese espacio sagrado, dentro del templo divino, que es solamente luz, porque es lo que has inhalado, luz. Y esa luz simplemente empieza a emitir rayos y empieza a viajar mucho más allá de tu cuerpo. Se expande más allá de tus hombros, de tu cabeza, más allá de tu espalda, de tus piernas, de tus pies. Es como si tu campo de energía se expandiera a tu alrededor. Y observas cómo tu corazón se convierte en un gran sol radiante. Ese sol que irradia rayos de luz hacia hacia todo el campo, hacia todo ese espacio, hacia todo ese vacío en el que te encuentres. Y puedes observar y sentir que cuando el corazón entra en coherencia, ya no te defiendes de nada, ya no estás cerrándote, ya no estás huyendo, estás en apertura, estás en unidad, estás en presencia divina. Vamos a tomar otra respiración consciente, suave y profunda. Y estás haciendo alquimia dentro de ti. Estás permitiendo que tu corazón se vuelva más armónico. Y observa que tu corazón no está solo. Ahora puedes darte cuenta que en ese espacio y en ese vacío, el corazón de cada uno de los presentes se encuentra alrededor tuyo. Percíbelo no desde la mente,
sino percíbelo desde la frecuencia, como si ahí donde estás lograras captar ondas. Y tú captas las ondas, pero también emites las ondas. Y entonces los corazones presentes se interconectan unos con otros, empiezan a resonar, empiezan a sincronizarse. Es una forma de llegar a la unidad. Y te das cuenta que ese corazón, que esa luz vibra, brilla dentro de cada uno y superas la materia. Ya no es la materia, es la frecuencia, la radiación de la frecuencia. Cuando todo esto ocurre, la amplitud del campo aumenta, porque aumenta la energía, aumenta la vibración y aumenta la luz en todo el espacio. Ahora vamos a tomar nuevamente una respiración suave pero profunda y observa que al inhalar estás recibiendo la energía vital. Siempre respiras luz. Cada partícula de luz es una partícula que ingresa, toca tus células, toca tus átomos y los sana. Y vamos a tomar nuevamente esa respiración, pero vamos a respirar desde el corazón. El corazón se comunica con cada órgano de tu cuerpo. Él es el que da los comandos, la información. Pero él da la información de acuerdo a lo que recibe, a la emoción que se alberga dentro de él. Ahora tus emociones son claras, son limpias, están limpias de la densidad, de la queja. Y esa información de la que el corazón emite como rayos de luz a cada órgano de tu ser. Los llena de energía vital. Vamos de nuevo, vamos a inhalar luz. Sostenemos. Ahora exhalas expansión. Expandes desde tu corazón toda esa energía de la luz. Vamos de nuevo, vamos a tomar una inhalación, tomamos luz, inhalamos coherencia, sostenemos y ahora exhalas liberación. Con cada respiración donde visualizas que inhalas luz, tu energía se empieza a elevar a rangos que tu cuerpo nunca había vivido. Vamos de nuevo, vamos a tomar la siguiente respiración de nuevo. Inhalas luz, alimentas todo tu cuerpo en la energía del amor, de la sanación, de la restauración. Y exhalas
todo aquello que tu corazón te dice no lo necesito. Y nuevamente vamos a inhalar luz, sostenemos y observa cómo empieza ahora a abrirse un canal hacia tu cerebro, un canal de luz que lo ha formado esta respiración, esta inhalación que acabas de tomar. Conectas tu corazón con tu cerebro. Exhalamos suavemente y vamos a empezar a trabajar con este puente de luz que asciende desde tu pecho, que toca tu garganta, que se va hacia el centro de tu cabeza. Y observas ahí cómo tu glándula pineal se abre, ese pequeño granito de arroz que tiene forma de una piña, simplemente se abre, se enciende. Es como si tu corazón activara la visión, como si el poder del amor que vive en tu corazón lograra despertar ese tercer ojo. Nuevamente vamos a tomar una respiración suave, alimentamos ese canal de luz y observamos cómo ese canal de luz realmente es un puente arco iris dentro de ti. Un puente donde has logrado equilibrar la energía de cada uno de tus centros energéticos en tu corazón y se alinean con el campo de frecuencias de la luz. Ahí es cuando alineas tu corazón y tu mente. Cuando activas el puente interno, arco iris, activas la octava frecuencia de vibración más elevada. Ahí es donde tu campo se reordena y entras al lugar donde todo puede cambiar. Estás entrando al vacío fértil, al campo cuántico. Entras al espacio de los potenciales. Y observa que en cada inhalación que tomas, ese puente arcoíris, esa expresión se expande mucho más. Ahí, en ese lugar, ya tú no eres historia, ya tú dejas de ser tu pasado, ya tú dejas de ser tu dolor. Ahora eres conciencia pura, eres energía, eres posibilidad. Y en ese estado de conciencia en el que estás, vamos ahora a sembrar una intención, no desde el esfuerzo, sino desde la certeza. Siembra tu intención. ¿Qué deseas intencionar en ti? Vamos a darnos un momento para hacerlo. Pregúntate suavemente, ¿qué elijo ser a partir de hoy? ¿Qué versión de mí deseo activar a partir de hoy? Y no lo pienses demasiado, solo siéntelo. Siente la emoción, percibe la emoción dentro de ti.
Emítele esa frecuencia de plenitud, de gracia, de salud a tu cuerpo. Observa cómo cada espacio dentro de ti, cada órgano, cada sistema se reacomoda a la plantilla original. Observa la versión de tu nuevo yo, cómo eliges dar tus pasos a partir del día de hoy. Solo siéntelo. Siente la emoción de ya hacerlo. Siente la gratitud dentro de tu ser por lo que ahora eres. Siente la gratitud porque estás aprendiendo a cómo reprogramar tu biología, a cómo reprogramar tu conciencia, a cómo reprogramar el ser divino que eres. Siente la emoción, vibra en ella, obsérvate. Siente la libertad, siente el amor, siente la claridad, siente la expansión, porque cuando tú lo sientes, cuando tú lo vibras, tu cuerpo lo cree. Y cuando el cuerpo lo cree, tu realidad empieza a obedecer. Ahora los guías invitan a que permanezcas en ese estado, a que sientas la vibración en cada órgano, en cada célula, en cada sistema interno, que sientes esa vibración, esa luz en tu sistema circulatorio, en tu sistema óseo, en tu sistema nervioso, en tu sistema linfático, en tu sistema endocrino, en tu sistema reproductor, en tu sistema digestivo, en tu sistema respiratorio, en cada poro de tu piel. Y sigue de nuevo, cada respiración, cada inhalación es luz divina, la luz de la creación, la luz de la emanación del amor, la luz de la fuente divina que todo lo es. Y te expandes. Sientes tu corazón, sientes tu campo. Observas ese puente que creaste entre tu corazón y tu cerebro. Observas cómo alrededor de tu cabeza se forma una gran corona radiante de luz. Así es como se accede al campo cuántico de posibilidades. Así es como recalibras, readecuas y das una nueva información en tu cuerpo. Y nuevamente toma esa respiración, inhala la luz.
Y ahora tu cuerpo siente y expresa y te agradece y te dice se siente rico. Recibo tu nueva información, la adecuo en mi biología. Siente tu cuerpo, siente tu respiración, siente el estado de plenitud y de expansión de luz en el cual te encuentres. Observas cómo la luz es el alimento de la energía. Observas cómo te conectas con el gran campo cuántico de la información universal y sanas. Observas cómo el decreto, la palabra, emite las frecuencias hacia ti. Yo soy el ser que se conecta con su divinidad de nuevo. Yo soy la luz en expansión. Yo tomo el campo de posibilidades infinitas y lo uso para mi readecuación y sanación interna. Yo soy la nueva versión de un ser de luz. Mi conciencia dirige el proceso. Mi biología se readecua de nuevo a la nueva información. Sigue manteniendo esa sensación, esa frecuencia. Esa es la frecuencia de tu nueva versión, donde no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para despertar, estás aquí para convertirte en luz. Vamos a preguntar a los maestros si tienen un mensaje en este momento. Sí, así que todos vamos a tomar esa respiración suave, profunda. La luz, amadas almas, es la frecuencia más elevada de la creación. A través de la emanación de la luz, del amor, es como se crea la vida, cómo se restaura la vida. Ustedes han estado en infinitas aperturas dentro de sus vidas donde han logrado comprender que tienen la posibilidad de abrir un campo más allá de lo obvio y de lo que pueden ver. En este momento observan cómo su energía se puede elevar hasta los decibeles más altos de las frecuencias. Y cuando logran esto en conciencia, cada célula brilla, cada átomo se renueva y gira en la armonía del universo. Su corazón entra en el pulso del sonido y del canto universal. Logran llegar hasta el punto cero, que no es otra cosa sino la casa de la fuente divina. Y de esa manera reorganizan su biología
y recuerdan que solamente estando adentro de ustedes pueden interconectarse con el cosmos y el cosmos les responde y el cosmos se alinea con su frecuencia y ustedes se alinean con la frecuencia del cosmos. Y todo aquello que parece como la ciencia más elevada, que es la de sus científicos, en la cual les costaría mucho dinero poder adquirir una participación dentro de ella, la encuentran en el campo cuántico, en el campo de las posibilidades, en el campo de la conciencia pura, en el campo de la luz infinita, en el campo de la misma fuente que vive dentro de ustedes. En buena hora para cada uno de ustedes. Sanación, información y apertura se ha activado el día de hoy dentro de cada corazón que ha participado de manera consciente. Siempre les bendecimos y les acompañamos en su proceso sagrado con profundo amor. Damos las gracias por permitirnos participar de su recordar. Damos gracias a los amorosos guías y maestros de luz que nos asisten, que nos acompañan, que nos han guiado. En este momento vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes primero ir moviendo tu cuerpo y suavemente empezar a abrir tus ojos con profunda gratitud, con infinita calma, con presencia. Cuando tu corazón se abre, cuando tu campo se expande, tu vida sencillamente cambia. Y tomamos una respiración nuevamente para esa adecuación en el aquí y en el ahora. Y antes de cerrar este espacio, quiero que se queden con algo muy importante. Porque si en esta meditación lograste perder la noción del tiempo, si por un instante sentiste que no estabas aquí, si por un instante sentiste que tu mente se expandía, si sentiste que eras más grande que tu cuerpo, entonces has aprendido a entrar en el campo cuántico. Entraste en ese lugar invisible donde ya no manda la lógica, donde ya no comanda el pasado, donde ya no tiene mando la emoción repetida. Ese espacio donde lo imposible se vuelve posible. Y esa es la clave, porque el campo cuántico no es un concepto bonito. Es el lugar donde tú puedes ir, es el lugar real de la creación. Es ese lugar donde la energía todavía no se ha convertido en materia. Ese es el lugar donde encuentras la luz infinita y el poder de la fuente creadora. Ese es el lugar donde encuentras y puedes alimentar tu energía con la luz divina de la creación. Porque ese es el lugar donde la vida todavía no ha tomado forma. Y por eso allí todo puede transformarse.
La enseñanza del día de hoy es muy clara, que cuando tú sales del ruido, cuando tú sales de la mente repetitiva, cuando tú sales del estrés, cuando tú dejas de sobrevivir, tu energía se reorganiza. Y cuando tu energía se reorganiza, tu biología simplemente responde. Tu cuerpo deja de ser un registro del pasado y comienza a convertirse en el vehículo del futuro. Eso es cuando el corazón entra en coherencia. Cuando el corazón aprende a abrirse, cuando tu campo se expande, ahí es como comienzas a vibrar en frecuencias elevadas. Y esa frecuencia es sencillamente información, es señal. Esa frecuencia se convierte en creación. Por eso la meditación no es descansar. La meditación es una herramienta donde tú puedes recordar quién eres. La meditación es el acto de salir del programa automático y cotidiano. Y es la oportunidad de volver a la conciencia creadora. Y es ahí donde empieza a nacer el superhumano, que no se refiere a un ser perfecto. No es tampoco un ser que nunca se va a equivocar. Es un ser que aprende a dominarse a sí mismo. Es un ser que se aprende a observar, que se regula, que se reprograma y que decide, ya no voy a vivir dentro del pasado, ya no estoy definido por ello. Yo ya no voy a vivir definido por el miedo, ya no voy a vivir definido por la herida. Yo elijo vivir definido por la visión de mi alma. Yo elijo vivir definido por el campo cuántico, donde puedo entrar y conectar con la fuente divina de la luz. Y eso, queridos y queridas, es un nivel superior de conciencia. Porque es ahí cuando comprendes que cuando el corazón se abre, pues entonces la energía sube, la pineal se activa y empiezas a hacer alquimia. Ahí es donde se enciende la luz interna, donde conectas ese maravilloso y sagrado puente arcoíris, donde empieza la conexión entre el humano biológico y el humano cuántico. Entre la materia se conecta con la luz. Así que si hoy algo dentro de ti se movió, si algo dentro de ti te impactó, si sentiste paz, si sentiste expansión, si sentiste amor, quiero que lo honres. Te invito a que lo hagas, porque eso no fue imaginación, no fue fantasía. Eso fue la energía recordando su origen, todo su orden original. Y cuando tú practicas esto con constancia, día tras día, tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tu campo cambia. Es más, tu destino cambia. Estás aquí despertando, estás aquí elevándote, estás aquí convirtiéndote en luz. Y así, en este momento, vamos a tomar una respiración
suave, profunda. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a llevar las manos a nuestro corazón. Llevamos esa respiración al corazón. Amada fuente divina, Padre, Madre Dios. Amada presencia, yo soy Dios en mí. Yo soy la magna, amorosa, poderosa, divina y gloriosa presencia, Dios en mí. Gracias por este espacio sagrado. Gracias por cada corazón presente. Gracias por la conciencia que hoy se ha expandido. Bendecimos esta enseñanza. Bendecimos este conocimiento y lo sellamos con amor, claridad y protección. Que toda la energía movilizada el día de hoy sea integrada con suavidad en nuestro cuerpo. Que la mente, el corazón y el espíritu se unifiquen dentro de esta materia sagrada. Que cada persona aquí presente recuerde su poder creador, su capacidad para sanarse, su capacidad para elevar su frecuencia y de caminar su vida desde una visión superior. Pedimos que la glándula pineal sea activada en equilibrio, que el corazón permanezca siempre en coherencia, que el puente interno de luz se fortalezca día a día, que esta energía sea para el bien mayor, para la expansión del amor, para el servicio planetario, para el círculo de las rosas sagradas, de las divinas femeninas, para la evolución de la conciencia humana en Gaia. Sellamos este espacio y nos envolvemos en una luz dorada, en una luz turquesa. Nos envolvemos en el puente arco iris que queda activado entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Que la bendición de tu Espíritu Santo, de los maestros de luz, del reino angélico, nos asistan, nos acompañen, que sean esa compañía constante que nos recuerde a cada instante de nuestro día y de nuestra vida, que somos luz infinita en movimiento en la materia. Gracias, gracias, gracias. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Así es, yo soy. Conciencia crística universal en expansión. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén.